El secreto de la Narada Muni es un gran devoto de Vishnu. Siempre está pensando en Vishnu. Tiene su mente y su corazón centrados en Vishnu. Y todos los días, con su tampura, canta mantras a Vishnu. Un día, Narada se pregunta, este mundo ilusorio, ¿cuál será ese misterio del gran Vishnu? ¿Cómo funciona? Le voy a preguntar al mismísimo Vishnu. Y así Narada asciende a Vaikunta, el océano de leche donde descansa Vishnu. Namaste, Señor. Vishnu, tu creación, todo un enigma, ¿no? La ilusión en la que viven atrapados los seres, la separación en la que creen que están. Realmente es una obra magnífica de tu parte. ¿Me la puedes explicar? ¿Me la puedes enseñar a conocer mejor? Ay, Narada. Han habido inclusive grandes yogis que me han pedido lo mismo, pero al final terminan un poco confundidos. Pero yo no, Señor. Yo tengo mi conciencia y mi mente siempre centrados en ti. Imposible que me pierda. Seguramente podré entender muy bien el misterio. Ay, Narada, no lo sé, pero podemos ir a dar un paseo. Y así, Vishnu y Narada empiezan a caminar por un desierto. De repente, Vishnu dice, ay, Narada, necesito descansar un ratico. ¿Será que tú puedes tomar este jarrón y traerme un poco de agua? Sí, claro, señor, pero ¿dónde? Mira, creo que allí hay un pueblito. Sí, señor, ya mismo te traigo tu jarra de agua. Cuando Narada llega al pueblo, encuentra a una hermosa mujer que se encuentra en el pozo. Ay, pero qué mujer tan hermosa. Se parece, es como si en sus ojos pudiera ver al mismísimo Vishnu. Ah. Hola, ¿qué te pasa? ¿Necesitas un poco de agua del aljibe? Mm. Sí, 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 claro. Sí, sí, no te molesta un poco de agua. Sí. Mm. Mm, Bueno, se ve que no eres de por acá. Tal vez te gustaría almorzar con nosotros, ya es mediodía. Mm. Ay, sí, sí, tienes razón. Y con este sol mejor me escampo en algún lugar. Acepto gustoso la invitación. Y así, Narada cena con la muchacha y su padre. Cuando son las 6 de la tarde, Narada dice, todo delicioso, pero ya muy rica las 11, también me tengo que ir. El padre de la muchacha le dice, ay, Narada, pero mira cómo está lloviendo de duro, mira tanta agua, esa tormenta. No te puedes ir así. ¿Por qué no te quedas esta noche y sales mañana temprano? ¿Mm? Ay, sí, es cierto, están cayendo truenos. Mm, mm. Mejor salgo mañana por la mañana. Tiene razón, señor. Muy amable.
Así que Narada se va a dormir. Al otro día, cuando despierta, se da cuenta que ya todo el mundo está haciendo sus oficios. Ay, qué tarde me desperté. Mm, Y ya todos trabajando, lo mínimo que puedo hacer es colaborarles un rato. Y así Narada empieza a cosechar, a labrar la tierra para la nueva semilla. El padre de la muchacha le dice, ¡ay, vaya Narada! Sí que tienes talento, qué buen trabajador eres. Has hecho en solo un par de horas lo que a alguien le toma un día entero. Mira, en este momento necesito mucha ayuda con la cosecha. ¿Por qué no te quedas unos días y te puedo pagar muy bien el diario? Ay, no sé, señor, pero bueno, ustedes han sido tan atentos conmigo que bueno. Y así, Narada ayuda a cosechar, a sembrar, a forjar la herramienta, a ordeñar las vacas y cada vez recibe más y más responsabilidades hasta que se vuelve el nuevo capataz. Un día, el padre de la muchacha le dice, ay, Narada, ya ves, cuánto desearía yo que mi hija esté casada con un buen muchacho, pero todos los pretendientes son inútiles. Estaba pensando que tú eres alguien a quien quiero mucho y de mi entera confianza. Y bueno, me gustaría que fueras parte de la familia y te casaras con mi hija. ¿No? No sé, pues es que he sido un poco alejado de esas cosas, pero bueno, está bien. Sí, me caso. Y así, Narada se casa y tienen un niño, otro y otro. Y así continúa pasando el tiempo. Un día, Narada le dice a sus hijos de 15, 13 y 2 añitos. Oye, Deepak, ya se está acercando el monzón, está lloviendo muy fuerte. ¿Me ayudas a arreglar el techo de la casa? Eso, muy bien. Ahora no se nos va a entrar ni una sola gota durante el monzón. Bien, niños, gran equipo. Sin embargo, esa noche, su esposa a la medianoche lo despierta. Ay, Narada, mira cómo se está entrando el agua por todas partes. Está lloviendo muy duro. Mira, todos los vecinos están abandonando su casa. Nosotros también nos tenemos que ir de aquí. Tranquilo, mi niño, tranquilo. Ay, es verdad. Y todos los vecinos se están yendo y están tomando sus barcas. DJ, Deepak, rápido, ayúdenme a sacar la barca, nos vamos. Así toda la familia sale en medio de la tormenta, en medio de la noche, y empiezan a remar. Pero las olas son tan fuertes que golpean su embarcación y finalmente cae un rayo y una ráfaga de luz. Cuando menos se dan cuenta, todos salen expulsados de la barca. En medio de la desesperación, Narada empieza a buscar a su esposa y a su hijo y ve cómo ellos se alejan siendo arrastrados por la corriente y se ahogan. Logra encontrar a su hijo Deepak. Hijo, no te sueltes, sujétate bien. Deepak. Pero otra ola golpea y Narada no encuentra a Deepak. Deepak, Deepak.
¡Dipa! Una ola fuerte hace que Narada se golpee la cabeza y quede inconsciente. Cuando Narada se levanta, ve el cuerpo de su hijo Vijay enterrado en la arena. Ve que ninguna casa se mantuvo en pie y que todo lo que había construido durante años se había vuelto trocitos de madera. Ay, DJ, mi familia, mi casa, todo lo que había construido. ¿Por qué? ¿Por qué? No es así conmigo. Señor, por favor, ten piedad de mí. ¿Por qué he tenido que perderlo todo? En ese momento, Vishnu sonriente le dice: Narada, te pedí hace 5 minutos que me trajeras esa jarra con agua y aún no me la has traído. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Bien. Esta cualidad dreamlike, como un sueño de la vida, es algo que vamos a continuar profundizando durante este curso y a lo que nos va a invitar Tenzin Wangyal Rinpoche. En este momento estamos trabajando en ese momento en el que nos vamos a dormir por las noches. Pero si estamos haciendo bien la práctica, eventualmente nos vamos a dar cuenta que esto que nosotros denominamos la vida es también un sueño. Tan real como los sueños que tenemos por la noche. Tan ilusorio como los cuentos, como los sueños que tenemos por la noche. A algunos nos puede parecer que eso puede llegar a ser un poco raro o asustador, pero si seguimos la práctica nos vamos a dar cuenta que en realidad es un gran regalo. Es despertar a comprender que la vida es potencialidad pura y que no hemos vivido desde esa potencialidad porque vivimos bajo la ilusión de la separación. ¿Por qué vivimos bajo la ilusión de la separación? Por la ignorancia. ¿Qué alimenta la ignorancia o que nos obstaculiza la visión clara? El karma. Que fue lo que hablamos la clase pasada. Y el karma, que vamos a continuar hablando de eso hoy y ver cómo se relaciona con los ciclos, con los 6 reinos de los que habla Tenzin Wangyal al final del capítulo 2. El karma, recuerden, se manifiesta en absolutamente todo lo que estamos viviendo en este momento de nuestra vida. Todo sin excepción. Espero que eso lo estén entendiendo, ¿no? Las series que vemos, los amigos que tenemos, las relaciones que cultivamos,
el trabajo que hacemos, los sueños que tenemos, son todos producto del karma. ¿Listo? ¿Cómo funciona el karma en los sueños? Que es, digamos, la esencia de nuestro aprendizaje. Tenzin Wangyal nos va a dar un ejemplo que lo voy a leer. A ver. Listo, acá está. Entonces dice, bueno, da el ejemplo de un joven. ¿Mm? Un hombre crece en el hogar en el que hay muchas peleas. Más adelante, quizás 30 o 40 años después de haberse ido de casa, va caminando por la calle y pasa delante de una vivienda en la que hay gente discutiendo. Esa noche tiene un sueño en el que discute con su mujer. Cuando despierta por la mañana, se siente ofendido y retraído. Su pareja lo nota y reacciona a ese estado de ánimo, lo cual lo irrita todavía más. Esta secuencia de experiencias nos muestra algo acerca de los rastros kármicos. Cuando el hombre era joven, reaccionaba a las peleas en su hogar con miedo, rabia y dolor. Como una respuesta normal, sentía aversión hacia esas discusiones y esa aversión dejó un rastro en su mente. Décadas más tarde, pasa delante de una casa y oye una pelea. Esa es la condición secundaria que estimula al antiguo rastro kármico, el cual se manifiesta como un sueño esa misma noche. En el sueño, el hombre reacciona a la provocación de la pareja onírica con sentimientos de enfado y dolor. Esta respuesta está gobernada por los rastros kármicos que fueron recopilados en su conciencia mental cuando era un niño y que probablemente han sido reforzados en muchas ocasiones desde entonces. Ahora, cuando la pareja onírica, que es enteramente una proyección de su propia mente, cuando la pareja onírica lo provoca, su reacción es la aversión, exactamente igual que cuando era un niño. La aversión que siente en el sueño es la nueva acción que crea una nueva semilla. Cuando despierta, está atrapado en las emociones negativas que son fruto de karmas anteriores. Se siente retraído y distanciado de su pareja. Y, para complicar más las cosas, su pareja reacciona también desde sus tendencias habituales kármicamente determinadas, quizás mostrándose irritable, distante, compungida o sumisa, y el hombre reacciona negativamente a ello una vez más, sembrando otra semilla kármica. Cualquier reacción a cualquier situación externa o interna, de vigilia o en los sueños, que está basado en el apego o la aversión, deja un rastro en la mente. ¿Bien? Entonces, nuestros sueños siguen siendo una continuación de nuestra conciencia. Por lo tanto, a pesar de que nuestra mente consciente
se apaga en el momento del dormir, la luz de la conciencia se voltea hacia adentro y empieza a mostrarnos lo que se está moviendo en el inconsciente a través de los sueños. ¿Mm? Eso que se mueve en nuestro inconsciente es producto del karma, de las causas y los efectos que hemos venido tejiendo desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, en el ejercicio que estamos haciendo de empezar a darnos cuenta que soñamos, se está manifestando el karma. ¿Mm? Podemos soñar con cosas muy cotidianas, exactamente. Ahí está una manifestación del karma. Y podemos soñar cosas que estamos trabajando. ¿Mm? O cosas que normalmente nos aterran o nos asustan, ¿sí? Y tenemos una reacción determinada frente a ese tipo de situaciones. ¿Mm? Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando uno quiere realmente saber cómo me estoy sintiendo yo respecto a cierta persona, por ejemplo, digamos que uno tuvo una discusión hace años con alguien y uno tiene un sueño, uno afuera dice, ¿no? Uno afuera dice, no, yo a esa persona ya la perdoné, no hay ningún problema, ya ni me importa. Préstale atención a tus sueños con esa persona. Eso probablemente el inconsciente abierto, sin la moralidad, sin el debería ser de la mente consciente, nos está mostrando algo respecto a cómo tal vez realmente nos sentimos respecto a esa persona. ¿Mm? Y los sueños se convierten en un gran aliado en el trabajo espiritual porque va retroalimentando tu progreso en la práctica que tienes en la vigilia. Gracias a ustedes, queridos, que también han fortalecido mi observación, he tenido también la capacidad, la oportunidad más bien, de identificar temas que se están moviendo dentro de mí, ¿sí? Entonces, todo es causa y efecto, ¿no? Entonces, hace un mes exactamente, estaba en un retiro en el Putumayo, donde trabajamos inevitablemente el tema de la ancestralidad, de los ancestros. Entonces, todo ese trabajo me llevó a regresar, por ejemplo, a la tierra de mi padre, a encontrarme con parientes que no veía hace mucho tiempo. Y eso también empezó a manifestarse en los sueños, ¿no? Más información respecto a mi papá, a mi mamá. ¿Mm? Sueños en las últimas semanas donde tengo trabajo que hacer como de escarbar la tierra, de abrir y digo, uff, qué mamera esto, yo solo. Y aparece mi papá y mi mamá, que seguramente mi mamá está acá. Y me ayudan con a excavar, me ayudan a quitar esas piedras, ¿no? O sueños en los que está mi papá y mi mamá y siento algún tipo de tensión y entonces una resolución de eso que está ocurriendo allí, ¿no? Y eso en la vigilia también empieza a hacer que uno se empiece a ser consciente y empiece a tener otro tipo de conversaciones con su papá y con su mamá. ¿Mm? Entonces, los sueños, si uno empieza a tener una intención en la vigilia y empieza a trabajar algo, los sueños empiezan también a ayudarte en ese proceso. ¿Mm? Por eso es muy importante uno tenerlos como un gran aliado en el camino, porque en ese trabajo que estamos haciendo de la purificación del karma o de la concientización, de la iluminación, es como si estuviera el karmita aquí y uno pusiera una luz, la luz de la conciencia, y esa luz traspasa esa barrera aparentemente gruesa, ¿sí? Entonces estamos realmente iluminándonos. Eso es lo que estamos haciendo, iluminándonos.
despertando de la ilusión maya, ese concepto de las tradiciones de la India, donde nosotros asumimos que la vida es como es. Como yo la veo, eso es la vida, pero es una profunda ilusión. Una ilusión tejida por nuestras percepciones emocionales, que según la psicología occidental, se gestan cuando uno es niño, en esta familia, en este país, en este periodo histórico, con los patrones, con las visiones que heredamos de nuestra familia y de nuestra cultura. Para el budismo tántrico tibetano, eso es tan solo la punta del iceberg de un proceso que va todavía mucho más atrás, de vidas pasadas. Es decir, uno nace en la familia que nace, en el país que nace, con los padres que nace, por una proyección de su propia vibración, de su propio karma. Y los sueños son una gran herramienta para continuar fortaleciendo esos patrones o para liberarlos. Entonces, en la práctica que vamos a comenzar el día de hoy, y vamos a hablar de esto nuevamente al final de la sesión, vamos a tratar de prestar mucha atención ahora a las emociones que nos dejan los sueños. Hasta el momento hemos prestado atención a los temas, a la relación con la cotidianidad, para ir fortaleciendo esa memoria, recordando los sueños para ir fortaleciendo esa capacidad. Es decir, estamos estamos creando una base sólida para despegar a los sueños lúcidos. Es como si estuviéramos preparando el escenario para que entre el actor. Entonces, ahora, ya que nos encargamos de empezar a hacernos más conscientes, vamos a empezar a buscar la emoción, ¿sí? Cuando sueño, ¿cómo me levanté? ¿Con qué sensación? ¿Qué sensación me dejó el sueño? Y me quedo y la medito y la dejo diluir. La dejo diluir. No la cargo más conmigo. Simplemente me concentro en mi respiración, la observo y dejo que se vaya. ¿Sí? Esa es la práctica que vamos a tener a partir de este momento para conectarnos con una dimensión un poco más sutil de nuestra mente, que es la dimensión emocional. El Buda lo va a explicar muy bien. Pues vamos a pasar a eso en este momento. El karma y las concepciones kármicas es una aproximación de la filosofía de la India y de las religiones de la India en general. El budismo va a tener esta percepción particular del karma, donde nos va a indicar que el karma es una cuestión mental y que lo que realmente cuenta son las intenciones de la mente. ¿Por qué van a hacer tanto énfasis en esto? Porque los hindúes particularmente son muy ritualistas. Entonces, dentro de la religión hindú, la gente hace un montón de rituales, puyas, peregrinajes para purificar el karma. Y el Buda no era tan fan de los rituales. El Buda también hace énfasis en esta condición mental del karma porque hay otra religión que se llama el jainismo, que hace énfasis en que el karma es material, que tenemos un cuerpo kármico que nos rodea y que con cada acción que ejecutamos en la vida, el karma, cual si fuéramos un bote lleno de agujeros en medio del mar, se cuela por esos agujeros y se pega a nuestro cuerpo kármico, limitándonos la visión. Entonces, según el jainismo, así tú no quieras hacer algo malo, pero pisaste un caracol, la plasta kármica negativa se te pega, por más de que tú no tenías la intención de matar al caracol.
¿sí? El Buda tampoco está tan de acuerdo con eso, en que te pasan cosas y la plasta kármica viene y se te pega, así tu intención no haya sido matar al caracol. Para el budismo, Mano Maya, esta ilusión en la que vivimos, la ilusión de la vida, es un tejido de nuestra propia mente, lanas hechas de nuestro propio karma, ¿m? Víctimas de nuestra propia ilusión, como estar en un cine así. Y ay, no, 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 qué malo. Ay, qué lindo. Ajá. Y nunca decir, ay, ve, esto es un cine, ahí hay un proyector, ve, salgo, ve, hay un centro comercial. Mm, mm. Estamos en nuestra película. Literalmente es así. Entonces, el budismo nos va a decir muchas cosas, ¿no? Y muchos de ustedes ya han hecho cursos de budismo también conmigo. Entonces, para la esencia que nos sirva para entender lo que continúa explicando Tenzin Wangyal respecto a las emociones y los reinos. Y para los que son nuevos también, que no quede ninguna duda de lo que estamos estudiando respecto al budismo. El budismo va a tener una aproximación particular a la liberación, al nirvana, que todas las religiones de India persiguen, ¿no? Recuerden que son religiones de liberación. Entonces el budismo va a decir, ¿qué es la vida? Primera noble verdad del Buda. La vida es un regalo. La vida es un regalo. Nacer como humano es muy buen karma. Los felicito. A los 31 que están aquí y a los que están escuchando en diferido. Los felicito porque haber nacido humano ya es muy buen karma. La vida es un regalo. Nacer en el reino de los humanos es una fortuna. Y si a eso le sumas que naciste en el reino de los humanos y tienes contacto con la enseñanza, con el Dharma, wow, mucho mejor buen karma. Y si tuviste contacto con el Dharma y aparte de todo, practicas el Dharma, demasiado mucho mejor karma. Y si tienes contacto con el Dharma, practicas el Dharma y realmente te liberas, despiertas, increíble mejor karma. Ya el nivel del despertar es la cesación completa del karma. Entonces la vida es un gran regalo para el budismo. Sin embargo, hay una verdad de la vida y es la verdad del sufrimiento. Sufrimos, pero es gracias al sufrimiento que vamos a despertar. Interesante, ¿no? Porque algunas personas dirían, ay, en el cristianismo que se hace tanto énfasis en el sufrimiento y en el pecado. Bueno, pues a la larga en el budismo también se hace énfasis en el sufrimiento desde otra perspectiva, pero sí, el sufrimiento va a ser nuestra puerta de liberación. Por eso es la primera noble verdad del Buda. Sufrimiento, en Pali, la lengua del Buda, dukkha, que quiere decir tristeza, aflicción, y una palabra que a mí me gusta mucho para traducir dukkha, que es insatisfactoriedad. Insatisfactoriedad o insatisfacción. Una constante insatisfacción. Esa es la condición de la mente ordinaria, de la mente en la que normalmente habitamos. Entonces, el Buda va a decir, hay muchos tipos de sufrimiento. Voy a resumirlos en 3. Hay un sufrimiento de tipo físico. Ese lo puede experimentar una persona en todos los reinos, en todas las formas. Es decir, me quemo y me duele,
me golpeo el dedo chiquito del pie contra la tabla de madera de la cama, duele, me enfermo, no es placentero, ¿no? El cuerpo cambia, envejece, sufrimiento físico. Lo mismo le pasa a la cucarachita. La cucarachita se queda atrapada en un lugar y pierde una patica y le duele. La cucarachita, así sea muy saludable, pasa el tiempo y se va envejeciendo. Aplica también para las plantas el sufrimiento físico. Luego viene el sufrimiento mental. El sufrimiento mental en los seres humanos particularmente está constituido de una tendencia a estar atrapados dentro de su propia mente todo el tiempo, particularmente en imágenes del pasado. Ah, ¿qué me hicieron? Ah, tan lindo esto, sí. O imágenes del futuro. En una propia película. Presente muy poquito, con la realidad tal cual es. Casi que la iluminación, por ejemplo, si algún día estudiamos un texto Zen, que sería maravilloso, la iluminación no es tanto comprender algo, sino aprender a estar aquí realmente, porque la mente está siempre en algún lugar, ¿m? Y nosotros guiados por ella, por ese mico ebrio, como van a decir en los textos budistas. ¿M? Ese sufrimiento no lo tiene ya tanto el gatico. ¿M? El gatico no está todo el tiempo como, ah, sí, lo que me hicieron mis hermanos gatos, qué embarrada. Bueno, me tocará aprender mejor para la próxima, ¿no? Y como en la gente no se puede confiar. Miau. No, ¿sí? Ni tampoco está pensando el gatico, bueno, ¿cómo me veo yo de aquí a 10 años? Es importante proyectarme, ¿no? El gatico probablemente está ahí. Tiene un nivel kármico reactivo, es decir, que si alguien en algún momento lo golpeó o lo maltrató, pues la imagen, la impresión mental es tan fuerte que probablemente a esa persona le tiene particularmente más miedo, pero no se vuelve un rollo, no se vuelve todo un rollo. Ese rollo sí existe en nosotros los seres humanos. Y un tercer tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento kármico realmente. Es decir, el hecho de nacer ya es sufrimiento. El hecho de ser hijo ya es cierta forma de sufrimiento. El hecho de tener un cuerpo es cierta forma de sufrimiento. El hecho de tener un contenido kármico que sigue dándole forma a la vida es también un sufrimiento. ¿Listo? Ese es un poco el más difícil de entender, pero es básicamente las estructuras kármicas de lo que implica encarnar, que ya implican sufrimiento. El hecho de morirse por haber nacido, ¿sí? Cosas como estándar del paquete de haber nacido, producto de nuestro propio karma. Entonces, el budismo va a decir en su tercera noble verdad que todo eso es posible de purificar, es posible de erradicar el sufrimiento. Sí es posible erradicar el sufrimiento. ¿Mm? Sufrimiento físico, no lo sé, pero por lo menos el sufrimiento mental y el kármico sí. Y sobre todo, darte la posibilidad de que tu sufrimiento físico no se convierta en un sufrimiento mental, porque gran parte del sufrimiento físico es sufrimiento mental, ¿no? A uno le sale un fuego,
Cuando le sale un fuego, y no, ah, no, pero ¿de qué me va? No, ¿por qué a mí? ¿Por qué soy tan infeliz? ¿Y ahora qué van a pensar de mí mañana en la oficina? Ah, no, ay. Tal vez el fuego ni siquiera duele tanto como duele el dolor mental de que a uno le salga un fuego. No sé cómo le dirán en otros países, un herpes, ¿no? Una ampolla. Entonces, muchas veces nuestro sufrimiento físico también se convierte en un sufrimiento mental. Y el Buda nos da la promesa de que eso realmente es erradicable. Sí se puede, sí se puede. ¿Cómo? Es la cuarta noble verdad del Buda, ¿sí? Entonces, mm, para comprender cómo, uno tiene que entender cómo es que funciona el sufrimiento. O sea, esto es bases de budismo, pero así rápido, pero espero que muy claro. Entonces, uno tiene que entender cómo funcionan las causas del sufrimiento. Básicamente, las causas del sufrimiento funcionan, mm, ya lo vamos a ver con detalle, pero para que les quede claro, funciona porque en medio de nuestra ignorancia, nosotros estamos reaccionando todo el tiempo a los contenidos de nuestra propia mente. ¿Mm? Entonces nuestra mente nos muestra un monstruo. Y uno, qué horrible, no, Dios me ampare. ¿Sí? Literalmente. La mente te muestra un hombre, una mujer bonita. Tu. Y uno, ay, sí, qué lindo. Ay, definitivamente. Ay, qué rico. Eso es lo que yo quiero, sí. Ajá. También, Platón hacía una analogía de que las personas estaban mirando una pared, ¿no? En una cueva y que atrás habían personas con muñequitos hechos como sombra, teatro de sombras, y las personas se quedan mirando las sombras de la pared de la cueva, ¿no? Entonces, literalmente así. ¿Mm? Se nos crean un montón de entretenimientos externos, la publicidad que es experta en la ilusión, ¿no? Que uno ve una hamburguesa y uno, ay, qué delicia esa hamburguesa en el Corral. Ah, y cuando uno realmente va al set de grabación, esa hamburguesa es falsa, ¿no? Esa carne es plástica, la mayonesa es pegamento, es colbón, le echan agüita encima para que sea provocativa, pero cuando terminan de tomar las fotos la tiran en la basura, porque es falsa, ¿no? Pero uno vive bajo la ilusión de, qué delicias esas hamburguesas. Así mismo funciona la mente. Uno vive bajo la ilusión de que eso que uno ve es placentero o es aterrador. Y uno construye su vida todo el tiempo en eso. Es lo que Tenzin Wangyal, como buen budista, denomina apego y aversión, que fue lo último que les leí. Cualquier reacción a cualquier situación externa, hamburguesas, o interna, mis propios pensamientos, de vigilia o en los sueños, que está basada en el apego o la aversión, deja un rastro en la mente. Ese rastro en sánscrito y en pali, palabra clave para cualquier buen budista, es sankara. Las reacciones que quedan impresas en la mente. Tanto me apegué yo a algo, sigamos con el ejemplo de la hamburguesa, que solo basta que yo vea la publicidad para volver inmediatamente a experimentar la sensación interna de placer. ¿Mm? O tanto generé yo aversión a algo, como por ejemplo el ejemplo que da él de sus padres peleando, que apenas alguien me dice, oye, ¿qué te pasa? No,
uno ya de una vez lo toma como me están regañando, me están gritando. ¿Mm? Reacciono con aversión, a pesar de que tal vez la intención de la otra persona no es esa. Pero yo ya tengo sankaras tan fuertemente arraigados que todo el tiempo estoy reaccionando en mi vida a partir de sankaras. ¿Qué termina siendo Fernando en su visión no iluminada? Conjunto de sankaras. Todo el tiempo viviendo la vida con apego o aversión. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo interesante que nos va a decir el Buda? Que nosotros en realidad no tenemos apego o aversión a las situaciones o a los pensamientos, sino a Vedana, a las emociones, a las sensaciones. A ti no te gusta el bolso nuevo, a ti te gusta el placer que te produce imaginarte con el bolso nuevo. ¿Mm? A ti no te asusta determinada persona, a ti te asusta la sensación de ser rechazado, la sensación física de terror. Eso es a lo que le tienes aversión, no es la persona, es a la sensación física, ¿sí? Tu apego no es al bolso o a la persona, tu apego es a la sensación de placer que te produce. Y todo el tiempo estamos buscando en el mundo placer o sufriendo por dolor bajo la ilusión de que es el mundo el que está brindándonos eso, cuando en realidad son nuestras propias sensaciones. Lamento decirles que a pesar de que nacer como seres humanos es un regalo, tenemos una adicción, la adicción a las sensaciones del cuerpo. Eso quiere transmitirles el Buda el día de hoy. Entonces, el Buda también les quiere transmitir que ese es el truco del samsara, del círculo de renacimientos. Entonces, si nosotros empezamos a dejar, a identificar las sensaciones, las emociones y a dejar de reaccionar a ellas, los sankaras van a empezar a debilitarse, 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 hasta que luego ya no están. En Occidente se traduce también la palabra sankara como trauma o rastros en la psique. Entonces les voy a dar un ejemplo. Uno vive asustado de los perros. ¿Mm? Uno vive con mucho miedo a los perros. Porque de niño un perro lo fue a atacar a uno y entonces esa experiencia hizo que uno, cada vez que ve un perro, se cruce, ¿sí? O se paralice. Puede que venga de una vida pasada. Entonces, uno ya tiene un sankara de aversión. La persona va caminando tranquila por la calle y escucha un solo que entre ese sonido por el oído hace que la mente inmediatamente diga un sonido, esto ocurre en milésimas de segundos, un sonido ¿de qué? De un perro. ¿Es bueno o es malo? ¡Es malo! ¡Boom! Sensación de pánico, ¿sí? Entonces la persona de una vez, así no haya visto al perro, solo el sonido hace que reaccione y se cruce. ¿Mm? Y escucha el wow, 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 wow. Y cada wow, wow incrementa la sensación, incrementa la sensación, incrementa la sensación, incrementa la sensación. Tanto puede llegar a incrementarse que la persona puede entrar en un estado de pánico o de parálisis. ¿Mm? Entonces, la persona se da cuenta que tiene un problema. Entonces,
va donde un terapeuta y el terapeuta le dice, bueno, vamos a trabajar con tu miedo a los perros, dime qué te pasó, me pasó esto de niño, ok, bueno, pero eso no cura el problema. O sea, ya lo hiciste consciente, me parece muy chévere, pero no cura el problema. Entonces lo que vamos a hacer es mostrarte una foto de un perro. Entonces, tranquilo, es una foto. Toma, mira, mira todos los tipos de perro que hay. Entonces la sensación que ya entró por los ojos, el cerebro dijo, ¿qué es eso? ¿Es un perro? ¿Es bueno o es malo? Es malo. Ah, bueno, pero es de papel, entonces la sensación no es tan grande. Voy mirando perritos y me voy acostumbrando a ver perritos. Entonces la sensación empieza a menguar, a menguar, a menguar. En una segunda terapia, el terapeuta dice, te tengo una sorpresa y saca un perro en una jaula, un perro chiquito. No, no, quítenlo. Ah, no, mira, tranquilo, voy a dejar el perrito aquí. No está haciendo nada el perrito. Escúchalo ladrar. Tranquilo, ahí. Pues está la sensación, pero lentamente, pues la sensación va menguando, 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 menguando. Ok. En una tercera sesión, ya el terapeuta trae un perrito de verdad, uno, menos fuerte porque ya tuvo unas experiencias que hicieron cambiar la reacción. Entonces la persona ve al perrito y en una cuarta sesión toca el perrito, toca, mira, ¿quieres llevártelo para la casa? Sí, señor, sí, sí. Y ya el Sankara, que antes era una cosa impresionante, ha ido disminuyendo, 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 disminuyendo hasta que cede y se va. ¿Sí? Entonces, básicamente en eso consiste la práctica meditativa base. Nosotros aprendemos a observar la realidad de nuestra mente momento a momento y a no reaccionar a las sensaciones del cuerpo. ¿Sí? Entonces, lentamente la mente se va volviendo menos reactiva y va encontrando un estado de profunda paz. Por eso, un amigo, David, que probablemente también va a ver esta grabación, decía, no entiendo por qué los budistas dicen que no hay mayor alegría, mayor beneficio que la limpieza de nuestra propia mente. Es por eso, porque toda nuestra realidad es la mente. Y cuando nosotros empezamos a descubrir cómo es que el mecanismo principal de nuestra atadura se llama Vedana, emoción, sensación, y empezamos a tener una relación diferente con nuestras emociones y nuestras sensaciones, empezamos a liberarnos de una esclavitud. Ya no reaccionamos a aquello que nos esclavizaba con tanta fuerza. Puede que sintamos pánico, pero lo sabemos observar. Puede que sintamos ansiedad, pero lo sabemos observar. Puede que sintamos tristeza, pero lo sabemos observar. ¿Cómo lo observamos? Observamos la sensación en el cuerpo. Habitamos la sensación en el cuerpo. Sentimos ansiedad. Vibraciones muy rápidas y una sensación como de sudor. La respiración se acorta, se vuelve más rápida, tiemblan los brazos, tiemblan las piernas. Ok, el temblor se siente caliente, pero no reacciono. Y lentamente la ansiedad se va. Entonces, la próxima vez que uno tiene de nuevo un encuentro con el objeto que detona tu ansiedad, cada vez vas ganando maestría en la observación de la sensación, porque empiezas a comprender que realmente ahí está la clave, en la observación interna de la fenomenología que te está habitando.
dándole espacio a la sensación para que esté ahí y aprenderla a observar, a observar, a observar, hasta que se va. ¿Sí? Y así vamos profundizando en nuestra propia mente, que cada vez va sacando más sanchita, más karmas del pasado, información que está ahí guardada, y uno la va limpiando, 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 observándose, liberándose, liberándose, liberándose. Por eso es que la clásica de la espiritualidad budista es: la felicidad está en el interior, obviously, porque es tu relación respecto a tu propia mente la que es el camino espiritual. Y como uno tiene la mente todo el tiempo en el aeropuerto, en la universidad, en el bus, en la finca, en la oficina, todo el tiempo es una oportunidad de purificar la mente. Cada vez que tú dejas de reaccionar a una sensación que se produce adentro de ti, sin apego y sin aversión, estás purificando el karma, estás purificando la mente. Entonces, cuando tú entras a un sueño y empiezas también a sentir emociones, tal cual fuera la vigilia, y no reaccionas, estás purificando la mente. Entonces, cuando entremos a nuestra dimensión de los sueños lúcidos y inclusive conscientemente invoquemos cosas que nos cuestan y se manifiestan, por supuesto que vamos a sentir la sensación física real, pero bajo el despertar de la lucidez, decimos: ay, esta sensación pasa. Les voy a dar un ejemplo, porque esto es con ejemplos. En mi último sueño lúcido, yo iba volando, o decidí volar, más bien cuando me di cuenta que estaba soñando, porque hubo inconsistencias. Esa práctica la vamos a trabajar, empiezan a encontrar inconsistencias. Entonces, eh, yo de una, va a volar, entonces uno se lanza de ese espacio en el que estaba por una ventana. Entonces uno empieza a volar y empecé a identificar unos seres que me perseguían que no eran chéveres. Lo siento, pero lo que yo hice en el sueño fue sacar una pistola y empezar pam, 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 pam a dispararles, ¿no? Y funcionaba la pistolita, pero luego eran un montón de seres. Entonces, y todos iban así, con gafas oscuras y trajes naranjas y pelo azul. Entonces, sí me empezaron a parecer un poco densos, a pesar de que sabía que era un sueño, ¿no? Entonces yo, pam, 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 pero ya no pasaba nada con mis disparos. Ya no les hacía nada. Entonces, en un momento, uno de ellos me cierra, estamos todos volando, ¿no? Uno de ellos me cierra, se queda ahí y yo empiezo a sentir una sensación de miedo, ¿no? Como de esa sensación, pero yo digo, estoy soñando, esto es un sueño. Y sostengo la sensación de ansiedad, de miedo que me produce ese personaje. Estoy soñando, acá está. Bien, vamos a dejar que esto se limpie. Y ese personaje se convierte en un niño y empieza a llorar. Y lo abrazo y despierto. Entonces yo siento que esa sensación de miedo que yo experimentaba era probablemente una sensación de esa parte kármica de mi psique, de algún miedo, alguna ansiedad de niño. Y en la medida en que pude permanecer tranquilo, sintiendo la sensación y dejándola diluir,
se manifestó la realidad de ese personaje aparentemente que me producía tanta ansiedad y era realmente un niño que estaba ahí llorando, o una parte de mí, probablemente de mi niño interior que estaba llorando. Y uno abraza. Por eso yo le decía a Nati que nos vamos a volver expertos en abrazos en los sueños. Bien. Entonces, esa es esencia del budismo, que, como estamos viendo, es la parte esencial del budismo tibetano que se va a juntar con el chamanismo y, como vamos a ver a partir de la próxima clase, se va a juntar con el tantrismo. Esas son como las bases de la filosofía del budismo tibetano. Entonces, este tema del karma y los sueños nos va a seguir acompañando a lo largo del curso. Ahora Tenzin Wangyal, al final del segundo capítulo, nos va a introducir algo que él denomina los 6 reinos de la experiencia. Entonces les voy a compartir nuestro primer mandala, el mandala clásico del budismo tibetano. Bien, espero que todos lo estén viendo. Este mandala se llama La Rueda de la Vida. Entonces, vamos a empezar a ver este mandala desde la periferia hasta el centro. En la parte externa vemos al Buda haciendo un llamado. Este Buda, nuestra naturaleza iluminada, pura, prístina, libre de karma, libre de condicionamiento, lo que denominarían los budistas tibetanos Rigpa, la mente, la luminosidad de la mente, nuestra cualidad libre, está ahí fuera, señalando el camino. Y está fuera de un círculo, el círculo del samsara. Acuérdense, samsara no solo son unas medias veladas, bueno, aquí en Colombia, sino que también es el círculo de renacimientos. Entonces, el Buda está por fuera del samsara. Ese samsara está sujeto por un monstruo. Ese monstruo es el monstruo de la impermanencia. 5 calaveras con una llamita de colores en cada una, que representan los 5 elementos que constituyen la experiencia del samsara. Vamos a trabajar también con los elementos, especialmente en algunas sesiones más adelante, como parte de los ejercicios tántricos. Entonces, está el elemento fuego, el elemento agua, el elemento aire, el elemento tierra y el elemento éter. La conjunción de los elementos constituye la realidad. La base primaria de la materia son los elementos y la base primaria de nuestras sensaciones corporales son los elementos. Entonces, los elementales sostienen la construcción del samsara y este samsara está en las manos de un monstruo que es el monstruo de la impermanencia. El monstruo de la impermanencia está sujetando el samsara. Eso es muy importante porque lo que nos muestra es que todas las experiencias que se viven en el samsara son impermanentes, no son eternas. ¿Listo? Luego pasamos aquí a
estas imágenes alrededor. Eso es lo que mencioné la clase pasada, que los budistas conocen como ley de la dependencia originaria. Ley de la dependencia originaria. O en Pali, Pratitya Samuppada, que es una explicación de cómo funciona la mente en realidad, momento a momento, y que se repite también ese mismo ciclo en el momento del renacimiento. Entonces, de nuevo, esto es cómo funciona la mente momento a momento, y ese mismo patrón se repite en el renacimiento. Vamos a ver, vamos a explicar esto. El primer escalón es la ignorancia, avidya, un hombre ciego. O sea, todo se genera por la ignorancia, como también dice Tenzin Wangyal al principio del segundo capítulo. Todo se genera porque no sabemos, no reconocemos nuestra verdadera naturaleza, no sabemos. Estamos en un laberinto, ciegos, viendo a ver cómo es que hacemos para transitar esto que se llama vida. No tengo ni idea, tengo apenas como los referentes que me dio mi familia, ahí voy, la ignorancia. Y me pongo a hacer jarrones. El ciego le da por ponerse a hacer jarrones. Sankara, reacciones, traumas complejos que se generan, ¿no? Sankara. Y esa ignorancia y ese sankara produce un estado de la conciencia, vijnana. Vijnana. Es decir, basado en esa ignorancia, en esos traumas, en esos rastros kármicos, yo genero una realidad, vijnana. Vijnana produce namarupa, mente y cuerpo. La relación de la situación mental y mi situación física. Una sensación interna de mi cuerpo y de lo que está ocurriendo afuera. ¿Listo? Eso produce sadhyastan, los 6 sentidos, ¿no? Vista, tacto, voz, o bueno, el gusto, el olfato, el oído y la mente. Se produce ahí. Los sentidos entran en contacto, los órganos de los sentidos entran en contacto con el mundo exterior. Sparsa, contacto. Ahí lo ponen como una parejita haciendo el amor. Entonces mis sentidos entran en contacto con el mundo exterior. Y ese contacto produce una sensación, vedana, una emoción, una sensación. Aquí lo pintan como un hombre con una flecha en el ojo. La emoción para los budistas es tener un ojo herido y no poder ver bien. Pero esa emoción hace que yo quiero volver a repetir. Empiezo a sentir el deseo. El deseo. Trishna. Aquí lo ponen como un hombre con mucha sed tomando agua. Y quiero volver a repetir la experiencia. Upadana. A veces inclusive experiencias feas, pero es lo que conozco. Yo creo que amar es eso. Yo creo que amar es sentirse de esa forma.
pero si te están tratando re mal. No, 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 en el fondo es un buen ser. Es porque es lo que yo reconozco como amor, ¿sí? Entonces, a pesar inclusive de que pueda ser algo no tan chévere, yo quiero que eso se vuelva a dar. Upadana, clinging en inglés. Me apego, literalmente. ¿Mm? Ujú. Entonces, yo quiero que eso vuelva a ocurrir. Me apego. Como me apego, quiero que vuelva a ocurrir. Bhavana. Entonces lo pintan aquí como una mujer embarazada. Quiero volver a repetir la experiencia. Bhavana. Y vuelve y se da la experiencia. Janama, nacimiento. Y Janama, el nacimiento implica de nuevo vejez, enfermedad, muerte, o mejor dicho, que la experiencia se acaba. ¿Sí? La experiencia se vuelve a dar, la experiencia se acaba. Marana. Y vuelve uno otra vez. Desde la ignorancia, basándome en los sankaras del pasado, creo una realidad, forjo una realidad interna y externa, los órganos de los sentidos entran en contacto con los objetos de los sentidos, experimento una sensación, genero deseo por la sensación, me apego a la sensación, quiero volverlo a repetir, se repite, se acaba, vuelvo otra vez desde mi ignorancia, los sankaras del pasado que me condicionan a crear nuevamente un estado de conciencia y así vivimos toda la vida. Desde un punto de vista del renacimiento es exactamente igual. Vivo en la ignorancia, quedan los rastros kármicos manifiestan una vibración, la vibración se manifiesta como cuerpo y mente, el cuerpo y la mente experimentan o desarrollan los seis sentidos entran en contacto con el mundo toda la vida, estoy guiado por las emociones, viviendo desde el deseo me implica apego y aversión. Quiero volver a repetir la experiencia. Vuelvo a nacer. ¿Mm? Vuelvo a morir. No me gusta morir porque no conozco ninguna otra realidad. No conozco mi realidad búdica. Entonces, desde la ignorancia, los rastros kármicos, vuelvo y reencarno, creo una conciencia, creo un cuerpo y una mente con unos sentidos que reaccionan a los órganos de los sentidos, que generan una emoción, que generan deseo, genero apego y aversión. Es lo único que conozco en la vida, no conozco nada más, así que quiero volverlo a repetir y vuelve y juega, y vuelve y juega, y vuelve y juega. ¿Mm? Desde una ignorancia profunda y desde una sensación de falta de lucidez muy profunda. Por lo tanto, como vamos a ir trabajando en las siguientes sesiones, el yoga de los sueños se trabaja haciéndote lúcido en la vida. Vamos a empezar también a tener técnicas para lucidez en el cotidiano, para que se reflejen en los sueños. Y esa práctica nos va a ir alimentando el despertar tanto en la vigilia como en los sueños. Bueno, prosiguiendo con el mandala, vamos a llegar a este punto que son los famosos 6 reinos de los que nos habla Tenzin Wangyal. Y Tenzin Wangyal nos va a hacer el favor de hacernos una tablita. Espero que hayan visto ya la tablita. Y en la tablita nos va a decir que cada reino está guiado por una emoción en particular. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar los 6 reinos. El primer reino es el reino de los dioses. Los dioses la pasan rico. Los dioses viven sabroso. Están en su reinado, la pasan chévere, viven muchísimos años, pero luego empiezan a darse cuenta que son impermanentes. Recuerden que toda experiencia es impermanente por el monstruico de arriba. Entonces empiezan a darse cuenta que ellos también van a morir
Y eso es horrible. Y como todos viven tan chévere, a ninguno le gusta escuchar eso. Ay, a ninguno le gusta escuchar. Ay, ya, estamos aquí es para pasarla bueno. Deje de pensar que se va a morir. Entonces sus propios amigos lo van dejando solo y el Dios angustiado muere eventualmente. Así viva eones, como los dioses del pasado, ¿no? Véase Thor, Tot, Zeus, etcétera. Pero esa dimensión existe, una dimensión más sutil que la que nosotros vivimos, donde las mentes viven o se prolongan por mucho más tiempo, pero siguen atrapados a la impermanencia. Entonces, Tenzin Wangyal nos va a decir que la emoción primordial del reino de los dioses se llama distracción placentera. Distracción placentera. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Espero que sí. Luego, los dioses se enfrentan a unos personajes que les llaman semidioses o titanes, que también la pasan bien. O sea, también les va bien en su conciencia, en su estado, pues en su mundo, en su vida, les va bien, pero todo el tiempo le tienen una envidia a los dioses, porque los dioses es como la gente que vive en California, ¿sí? Tienen su buen carro, su convertible, cargan la tabla de surf, se van allá, viven morenos, papacitos, mamacitas, juegan voleibol, coctelean. Y a los otros, a pesar de que también les va muy bien, les tienen mucha envidia. Entonces le hacen la guerra siempre a los dioses. Esta nubecita, pues, está llena de caballos, de elefantes, de armas, de escudos, de lanzas, porque se la pasan atacando a los dioses. Entonces, Tenzin Wangyal nos dice que la emoción primordial del reino de los dioses es la envidia. Y sigue nuestro recorrido por todos los planos de existencia y llegamos al plano de los humanos. Aquí estoy yo. Aquí está John, por aquí está Adriana, Tita. Ahí estamos todos en el reino de los humanos. Los humanos, chévere, chévere, porque tenemos sufrimiento, sí, tenemos sufrimiento, pero también se pasa bueno. Son las dos más, el reino más equilibrado frente al placer que pueden sentir los dioses y al sufrimiento que se siente en otros reinos más abajo. Y normalmente estamos muy apegados a todo. Estamos muy apegados. Y ese apego dictamina nuestra vida todo el tiempo. El apego, estar buscando siempre el placer. Y cuando no se tiene ese placer, uno no se siente bien. Entonces todo el tiempo hay que buscar cómo se hace eso de sentirse bien y de conseguir lo que uno quiere, etcétera. Desde un profundo egoísmo. Desde un profundo egoísmo también y una sensación de separación. Pero bueno, los humanos montan a caballo, crían animales, trabajan, tienen relaciones, tienen familia y amigos, se enferman, mueren, algunos se vuelven monjecitos. Y Tenzin Wangyal nos va a decir que los celos son la emoción primordial del mundo de los humanos. ¿Mm? Los celos fundamentados en ese deseo de siempre tener que tener lo que yo quiero y lo que yo deseo. Es ese tipo de celos, ¿no? O sea, eso es eso. ¿Mm? Listo. Ahora pasamos a reinos un poco más densos. Está el reino de los animales, que son muy lindos. Hay animales muy chéveres, como las películas que vemos del perro policía, de Lassie, que son perros con mucha conciencia, gatitos muy bonitos y muy chéveres. Pero también hay animales que son malosos, que no son tan chéveres, ¿no? Por su karma. Y
El gran sufrimiento de los animales es que siempre alguien los quiere eh, fregar. Alguien les quiere hacer el mal, ¿no? Uno va por ahí como zancudo súper chévere y de repente uno se queda engarzado en una telaraña o hay una palmada una raqueta eléctrica esa que te quiere matar, ¿no? Uno es una vaca y piensa que el amo lo quiere mucho, pero no, el amo te quiere es comer. Todo el tiempo como decimos aquí en Colombia, echando visaje, visaje, a ver quién es el que me va, ¿no? ¿Quién me va, quién me va a querer hacer daño esta vez? Escucho un ruido, pin, salgo corriendo. Ese sufrimiento es el del reino de los animales. Y Tenzin Wangyal va a describir que la emoción principal es como un embotamiento, como como un no saber muy bien qué es lo que está ocurriendo, una sensación de estar como perdido, como confundido. Y lo va a denominar ignorancia, desde esa sensación de embotamiento un poco, ¿no? Mm. El siguiente reino, menos chévere aún, es el reino de los espíritus hambrientos. Son seres que, como ustedes ven, tienen una barriga gigante y una garganta delgaditica. Y están todo el tiempo con una hambre insaciable, pero la garganta es tan delgada que cuando van a comer algo no les entra y viven en una constante hambruna, en pena, buscando alimentarse todo el tiempo. Entonces la emoción relacionada con los espíritus hambrientos es, eh, según Tenzin Wangyal, la codicia, la ambición, la codicia, siempre eternamente hambrientos. ¿Listo? Y el sexto reino es el infierno. El infierno lleno de sufrimiento, lleno de torturas, lleno de dolor. ¿Mm? Infierno lo pintan los tibetanos, infierno de fuego, infierno de hielo, los seres en una constante tortura, siendo sometidos a las más grandes torturas dentro de calderas, chuzos, eh, apaleados, empalados. Horrible el sufrimiento dentro del infierno, y Tenzin Wangyal lo relaciona con la ira o con el odio, la emoción predominante. ¿Listo? Entonces, estos 6 reinos son literalmente planos de conciencia. Son literalmente estados que están ocurriendo aquí y ahora y son físicos, sí existen, ¿no? Por eso cuando nos estaba compartiendo creo que era Claudia, uno puede, aprendiendo otras técnicas de sueño, de viajes astrales, desplazarse a otras realidades que sí están ocurriendo en este mismo momento. Entonces, hay estos mundos, ¿listo? Físicos, pero estos mundos físicos también son mundos energéticos y emocionales y se repiten en cada experiencia de cada reino de cada mundo. Es decir, dentro del reino de los humanos están también esos 6 reinos. Piensen ustedes que una cosa es vivir en Villa de Leyva, en el mundo de los dioses, y otra cosa es vivir en lugares de un conflicto y una violencia en el mismo país, ¿no? En el nororiente antioqueño o en el noroccidente o en Córdoba, regiones de Colombia que son altamente violentas, ¿sí? Ya se está viviendo el infierno. Lugares del mismo país donde la gente tiene hambre todo el tiempo, codicia, como estos lugares de Bogotá, la bolsa, los bancos donde se mueve tanto dinero y la gente está todo el tiempo viendo cómo tener más. Se está viviendo esto. ¿Mm? Personas que lo tienen todo
y viven súper envidiosas de los otros, también puede ser en ciudades, ¿no? O vivir en el reino de los animales, donde uno vive en este embotamiento de no saber muy bien qué sí, qué es correcto, qué no es correcto, que no sé. Eso también se vive en el mismo territorio, ¿sí? Son lugares físicos, inclusive, dentro de un mismo territorio. Pero también son estados emocionales de nuestra propia mente. A veces nosotros estamos en el reino de los dioses, en la distracción placentera. Comemos rico, bailamos rico, vemos películas ricas, nos vamos de viaje rico, estamos ahí. Ajá, chévere, por eternity, sin ser conscientes de que igual hay estados más elevados de práctica espiritual. Véase el Buda aquí arriba. También a veces tenemos emociones de tales personas sí tienen tales cosas y tales personas sí han logrado tales cosas y yo no, ¿no? Y hay guerras energéticas con otras personas y hay rayes con otras personas y a pesar de que uno está muy bien, está como en una sensación de conflicto con alguien o con algo y entonces hay que tener eso o hay que enfrentarse a eso, ¿no? Está uno en esa emoción primordial de la envidia. O a veces uno está celando, deseando todo el tiempo lo que no tiene, celando, entonces uno está en la dimensión de los humanos. O a veces uno está en un estado de la mente donde quiere más y más y más y más y más y no es suficiente y la gente le dice, oye, pero también sería chévere que dieras gracias un poco, ¿no? No, porque es que yo necesito tal cosa y si yo tuviera tal otra y es un estado constante de codicia lo que fundamenta la vida, ¿no? O está uno en ese estado de miedo o de, yo no sé si esto está bien, si esto está mal, no sé si esto tiene ningún sentido o no. Ahí, ni fu, ni fa, como, no sé, perdido. O está uno en estados de mucha ira, de estar todo el tiempo con rabia, todo el tiempo las cosas me molestan, todo el tiempo siento rabia. Entonces nosotros estamos transitando constantemente por los 6 reinos en nuestra propia mente. Y a lo que tenemos que prestar mucha atención es que también una emoción de estas 6 tiende a predominar en nosotros más que otra. Hay personas que están más en el infierno todo el tiempo. Hay personas que están más en los espíritus hambrientos todo el tiempo. Hay personas que están más en el reino de los celos todo el tiempo, del deseo todo el tiempo. Hay personas que están mucho tiempo en la envidia, hay personas que están mucho tiempo o predominantemente en esta sensación de embotamiento y confusión, y hay personas que están predominantemente distrayéndose. ¿Listo? Entonces, es importante que empecemos a identificar. La próxima clase terminamos de estudiar el mandala. Es importante que empecemos a identificar. Está chévere si uno lo relaciona con los reinos, ¿sí? Como, uy, en este momento estoy en el infierno, uf, ¿no? O en este momento estoy disfrutando del mundo de los dioses. Es chévere, pero sobre todo empezar a entender que nuestras emociones y nuestros pensamientos crean nuestra realidad. ¿Qué es la realidad? La creación de nuestra propia mente para los budistas. Mano Maya. Un solo pensamiento infernal arruina toda mi percepción de la realidad.
un solo pensamiento en el que uno diga, ay, no, pero esta cosa no me hace bien, esa persona no me hace bien, esta situación no me hace bien, de todo nada me hace bien, esto es como un infierno, una pesadilla. Y en solo un minuto todo el mundo, toda la percepción de uno es una pesadilla, ¿sí? Un solo pensamiento de deseo y toda nuestra realidad se convierte en deseo. Un solo pensamiento de ira y todo ya nos empieza a dar ira, ¿sí? Entonces, es importante para la práctica empezar a identificar qué emociones empiezan a prevalecer en mis sueños. En la vida también, podemos verlo en la vida, ¿no? Como, uy, en serio que me la paso de mal genio todo el tiempo. En serio que hago las cosas, pero dentro de mí hay una sensación de resentimiento todo el tiempo, o una sensación de miedo, o una sensación de confusión, ¿no? ¿En qué reino habita normalmente nuestra mente? ¿Sí? Empezar a prestarle más atención cuando empezamos a entrar en dinámicas que nos están conduciendo a reinos densos. ¿Mm? Como, uy, tengo que tener cuidado con estos pensamientos porque normalmente me llevan al infierno. Entonces, dejémoslos pasar, ¿sí? No les demos tanta fuerza. Entonces, es la apertura a que empecemos a tener una mayor conciencia de las sensaciones y de cómo eso forja nuestra realidad. Entonces, lo vamos a empezar a trabajar en los sueños. Para cerrar, estamos entonces recordando nuestros sueños, teniendo nuestra bitácora. Esta es mi bitácora. Vamos entonces identificando temas que se hacen comunes. Hacemos nuestras afirmaciones por las noches. Soy muy bueno recordando sueños. Tengo una excelente habilidad para recordar sueños mientras me quedo dormido. Me despierto, escribo, escribo, y habito la sensación que me dejó el sueño. Me doy unos minutos para habitar esa sensación y la suelto. La suelto. ¿Qué tengo que hacer para soltarla? Nada. Solo observar. Si es una sensación, por ejemplo, de calor o, ¿m? O como sí, como cuando uno tiene mucho calor, ¿no? Cuando en tierra caliente, pues uno respiro profundo y ya dejo que pase la emoción del sueño. O si es una sensación así placentera, entonces también me quedo ahí. Sí, se va. O si es una sensación de tristeza, entonces me quedo ahí un ratito. No le echo mente, no le echo explicación, es que me estoy sintiendo deprimido por esto y por esto y por lo otro, es que la vida es muy cruel, es que Putin nada que sale de Ucrania. No, uno simplemente observa la sensación. Es como fría en el pecho. Ok, es una oportunidad de purificar mi karma, dejémosla salir sin reaccionar. Era un sueño. Y lentamente nos vamos a ir asentando en esa práctica de liberar emociones. De liberar emociones. Y a la vez que liberamos emociones, seguramente, en la medida en que estamos escribiendo los sueños, en la medida en que nos estamos acordando cada vez más, en la medida en que estamos haciéndonos más conscientes, vamos a poder probablemente decir, ve, yo no me había dado cuenta que yo en los sueños tiendo a experimentar determinada emoción. Hay una emoción que se repite bastante, ¿sí? Entonces, esa conciencia nos está ayudando a continuar abonando el terreno para el despertar de nuestra conciencia y para la experiencia de los sueños lúcidos. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dejar ahí por hoy, recordándoles nuevamente la importancia del diario de los sueños, de las afirmaciones,
del procurar ojalá no acostarnos tan cansados de ser posible. Yo sé que a veces es difícil, pero ojalá, como decir, bueno, realmente me voy a acostar y voy a entrar a este universo. Y una vez me despierto, ¿cuál es la sensación? No me voy a parar rápido a prender el televisor a ver Noticias Caracol. Voy a observar eso. Y lo suelto y ahí sí ya. Continúo con... Bienvenidos de vuelta al estado de la vigilia. Bueno, vamos a pasar entonces ahora a nuestra sección de preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? Dime, Claudia. ¿Hay algo con tu micrófono? Porque no te escucho. No. Tal vez cambia a veces el micrófono, ahí tiene una flechita al lado y puedes seleccionar, porque a veces uno tiene 2 o 3 micrófonos. Bueno, mientras solucionas, le damos la palabra a Elsie. Buenas noches a todos. Hola, Elsie. Bueno, yo tengo como la impresión de que lo más importante que que podemos trabajar es como llamaríamos quemar karma, porque en la medida que trabajemos con el karma, bueno, no sé si se llamaría eliminar, pero a quemar el karma y a no generar karma, pues más rápidamente alcanzaremos la liberación. El tema de los reinos aquí en el budismo, yo la verdad de budismo es como mi primera aproximación, aparte de haber leído las 6 afirmaciones del Buda, que creo que pues muchas personas las conocemos, no las comprendemos en su totalidad, por supuesto. No sabía nada de budismo, a mí me tiene un poco confundido como esos niveles de conciencia del budismo con respecto a los niveles de conciencia del hinduismo. Digamos que aquí como que uno salta de un nivel de conciencia a otro, porque todos los niveles de conciencia están dentro de uno, eso me queda claro y eso lo entiendo porque pues de hecho eso es como la vida cotidiana de todos y uno sí se da cuenta sin haber hecho conciencia, obviamente de todo lo que dice aquí, pero uno salta de un estado de ánimo a otro, a veces siente envidia, a veces no la siente, a veces siente más amoroso otras, pero digamos que aquí como que no me queda tan claro cómo va uno como ascendiendo en esos niveles de conciencia o en más adelante en el mismo curso vamos a ver eso o es que no es así. Eso no me queda ¿Cómo logro claro. el ascenso? ¿Cómo logro el Sí, ascenso? cómo logro que me asciendan. Muy bien, entonces, más que ascender, es despertar, ¿sí? Ujú, No es ascender porque igual así asciendas al mundo de los dioses, estás en el samsara, ¿no? Entonces es despertar. Digamos que desde la experiencia del budismo, el despertar puede estar muy relacionado como cuando tú te empiezas a pillar los trucos del samsara. Entonces, ¿cuál es el truco del samsara? Que a través de las emociones te hace sentir que la realidad tal cual la experimentas es lo que es, como un mago que le crea a uno ilusiones. Es cuando ujú, tú empiezas, los budistas es probablemente la religión que más detallada tiene el funcionamiento de la mente y estamos hablando que Siddhartha Gautama existió hace 2500 años, pero los budistas se han esforzado mucho en comprender los funcionamientos de la mente, ¿no? Que fue un poco lo que acabamos de ver en esos 12 pasos. Pasa esto, y todo pasa en microsegundos, pasa a una velocidad impresionante
Y al final, digamos que la visión es, ven, así funciona, así funciona. Es como, así funciona el truco, ¿sí? De la existencia, de la ilusión. Ahora, ¿qué es lo que se empieza a cultivar al pillarse el truco? El estado de budeidad, el estado de amor incondicional, de compasión, de profunda paz, de no dualidad. Entonces no es solo pillarse el truco, sino que el hecho de que tú cultives la conciencia que observa es cultivar ese estado búdico. Y ese estado búdico que siempre ha vivido en ti empieza a adquirir más y más y más fuerza, mientras que los sankaras y el karma se van volviendo cada vez más sutiles, hasta el momento en que despiertas. Literalmente es como un sueño lúcido. Cuando tú conoces, por ejemplo, maestros de los sueños lúcidos, se ven muy sonrientes y muy buena onda. Y, y sí, no es como, ja, 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 ya todo es una ilusión. No, es como, ah, las palmeras, wow, el mar. Es como estar dentro de un sueño que sabes que se va a acabar y que es un sueño y lo vas a disfrutar, ¿sí? Porque te hiciste lúcido. Entonces, en nuestro proceso de la vida es igual, más allá de tener ascender a algún mejor estado, donde yo podría estar mejor, es más bien hacerte lúcida, ¿sí? A tu estado búdico. Sí. Y cuando ya te relacionas con la vida desde ahí, pues es muy diferente. Es como cuando tú estás dentro de un sueño lúcido que te parece dentro de un sueño que te parece aterrador, pero te das cuenta que es un sueño, entonces ya esas cosas no te pueden atar, ¿sí? Entonces, más o menos esa es la misma analogía con el despertar en el budismo. Sí, es como el despertar, pero digamos que sobre los reinos como que uno pensaría que tal vez el estado humano es el más equilibrado, porque realmente en el estado de los dioses que aparentemente todo puede ser genial, pues no es tan genial, porque es impermanente también, o sea, el momento, digamos, en que se rompe esa impermanencia es cuando realmente logramos romper ese ciclo de los 6 reinos. Exacto, cuando logras también comprender, para el budismo es fundamental la comprensión de la naturaleza impermanente de todo para despertar de la ilusión. Cuando tú ya te das cuenta, bueno, es que todo en realidad, todo cambia y todo pasa, ¿qué sentido tiene mi apego? ¿Qué Mm. sentido tiene mi aversión cuando en realidad nada dura? Pero esa comprensión no es una comprensión intelectual, que fue lo que vimos la clase pasada, sino que tú, con tu propia práctica meditativa, que podemos empezar a hacer algunos ejercicios prácticos para dejarles. Uno empieza a observar, por ejemplo, una emoción como la depresión, que toda la vida uno lo ha estado sometiendo, pero ya no vas a hacerte el rollo, sino que simplemente observas la depresión, como una sensación en los cachetes, en el pecho, en la cabeza, en los brazos, donde sea que se manifieste, y la observas, la observas, la observas, y se va. Y luego cuando te volvió a coger por ahí desprevenida, lo observa, se va. O sea, la práctica budista radica mucho en eso, en aprender a observar la fenomenología de la mente tal cual es, sin otorgarle eh, muchos discursos ni mucha influencia externa, sino aprende a observar sensaciones y no reacciones. Entonces, cuando tú no reaccionas, lo que yo siento es casi que como esas imágenes de un imán que tienen acá algo metálico hecho de pedacitos de metal y que cuando el imán entra en contacto con eso, los pedacitos lentamente empiezan a diluirse y a pegarse y a fundirse con el imán.
Eso es lo que hace tu capacidad de observación. Tu capacidad de observación empieza a hacer que eso que es tan sólido empiece a temblar, 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 y se diluye y se funde con esa presencia, ¿sí? Y ahí estás cultivando, estás purificando el karma y estás fortaleciendo eso que se te había olvidado, que es tu conciencia, tu conciencia que observa. Ok, Y mil es, gracias. y es algo que hay que cultivar constantemente. Sí, claro, difícil, pero toca. Sí, a veces es más fácil y otras veces es más difícil. Muchas gracias. Bueno, Elsie, ¿quién más tiene preguntas? Bueno, entonces, bueno, hasta aquí llega nuestra clase del día de hoy. Si alguien quiere compartir también sobre el ejercicio de esta semana, qué temas identificaron que son recurrentes en sus sueños, también en este momento podemos tener ese espacio para compartir esa pregunta, ¿no? ¿Qué temas son recurrentes en mis sueños? Y la pregunta de esta semana, que para, para nuestro grupo de Facebook, que por favor métanse un ratico y respondan la pregunta es, ¿qué tipo de emociones he identificado yo que prevalecen en mis sueños? ¿Qué tipo de emociones? Bueno, a quién le gustaría compartir? Hola Marisol, Fer, buenas noches. cuéntanos Marisol, ¿qué temas has visto que se repiten en tus sueños o que tienen un... Eh, en esa pregunta como que todavía no he logrado ver, pero algo me pasó muy interesante. Estoy trabajando acerca del perdón. Entonces, hay una relación entre mi mamá y yo para sentir el perdón por el tema del cáncer y todo hemos venido viendo. Yo creí que pues al hacer las cartitas, al pasarlas por el fuego, ¿no? Que ya estaba pues esa parte como que ya estaba sanada y todo. Y cuando yo me iba a descansar, a dormir ya, y me hacía la pregunta, ¿no? ¿Cómo me va con el perdón? Si ya había superado eso, y haciendo el ejercicio, y en un sueño apareció mi mamá. Bueno, eso fue un día. Al siguiente día volvió a aparecer la señora. Entonces me volví a preguntar qué es lo que pasaba por ahí. Y alguien me dijo en mi sueño, mira, también tienes que pedir perdón a esta persona. Por esto, por aquello. Mira, es que también tienes que pedir perdón a esta persona, a él, a estas. O sea, como que en el sueño dije, claro, es que yo no lo había visto de esa manera, ¿no? Y claro, con esas personas tuve muchas dificultades también, tuve muchos conflictos al no saber manejar cierta situación que había pasado porque fueron temas muy intensos que en sí me dolieron mucho, en tema de pérdida y abandono también, y resultó por ahí. Entonces, cuando hice el perdón, lo escribí la carta, hice toda una ceremonia, ¿no? Para eso que siempre hay, con el kirtán y todo, sí, como que sentí que algo como que, mira, no lo tenías en cuenta, ¿no? Y nuevamente resalta mi mamá, ¿no? O sea, como que mi mamá me habla en el sueño como para pedir perdón, que no, y entender que no, nadie es responsable de lo que yo sentía, sino que yo también iba sembrando esa semilla de resentimiento, de rencor, y como venían
episodios en mis sueños en donde me decían que, pues, que por ahí también hay que sanar. Mm. Me Y- habló muy, muy, muy claro, de verdad. Y ya no le tengo tanto miedo y he observado que en mi sueño yo siempre tengo temor y tengo miedo. Y me he dado cuenta que en base a ese temor, a ese miedo, he estado huyendo de todos los problemas sin solucionarlos. Y claro, es que soy experta en escapar, en huir, en evadir las cosas. ¿Cierto? Entonces como que eso, ay, también hay que trabajar un poquito más. Y fue liberador porque el aceptar también que pues me tengo que hacer responsable yo y ver que los sueños tanto en el día como en la noche son eso, son solo episodios en donde pues hay que tener mucha conciencia, me ayudó muchísimo, pero súper, súper, súper lindo. Me voy a descansar feliz, despierto como nueva todos los días, como nueva porque mi cuerpo descansa, mi mente ya no está en ese bucle de búsqueda o de tanta ansiedad, de tanta, no sé, angustia, se podría decir, en las noches. Entonces, para mí, no sé, fue lo mejor que he encontrado, creo, y me siento como que todo está bien, todos los días. Ya, es una cebollita más. Una capita más. Bueno, Marisol, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Tita.